All right, I'm gonna finish up Luke a little bit differently. Voy a terminar el libro de Lucas un poco diferente, Because Luke is written with the book of Acts. porque Lucas fue escrito con el libro de los Hechos. Okay, so they're basically 2 volumes of one history. Básicamente son dos volúmenes de una historia. Okay, so in the end of Luke, Al final de Lucas we also see the beginning of Acts. también miramos el principio de Hechos. It's just like like Fast and the Furious. Es como la película de Rápido y Furioso, Okay, at the beginning of part 2, que al principio de la parte 2 they have a reference to part 1, right? tienen una referencia a la parte 1, Okay, ¿verdad? those are in every series. Esto fue en cada serie. In Star Wars, En la de Star Wars all the movies have this, okay? y todas esas películas. And it's interesting because Y es interesante porque that style originates from the Bible. ese estilo se origina de la Biblia. Okay, this is one of the oldest books ever written. Este es uno de los libros más antiguos que se haya escrito. Okay, there's a lot of history books, Hay muchos libros históricos, but very few that are multiple volumes. pero muy pocos que hayan sido volúmenes múltiples, Okay, that are not scholarly. que no hayan sido escolásticos. Okay, Luke is written for the popular person. Lucas fue escrito para la persona popular, Okay, for regular Común. people like you and I. para personas comunes como tú y yo, Okay, not for those scholars. no para los escolásticos. Okay, it's easy to understand for everybody. Es fácil para que todos lo entiendan. And in last week, Y en la semana pasada we talked about the resurrection of Christ. hablamos de la resurrección de Cristo. And in the resurrection, Y en la resurrección, according to Paul, de acuerdo a Pablo, in the scriptures, en las Escrituras, it is the most important doctrine in the church, es la doctrina más importante in la iglesia. en la iglesia. If Jesus died Si Jesús murió, but did not resurrect, pero no hubiera resucitado, then his death meant nothing. entonces su muerte no significaría nada. That means he paid the price Eso quiere decir que Él pagó el precio for his own sins. por sus propios pecados. But because he resurrected, Pero porque Él resucitó, it's the confirmation of God es la confirmación de Dios that he had no sin. que Él no tiene pecado. It proved everything that he said. Comprueba todo lo que Él dijo. When they told him, Cuando le dijeron, prove to us that you're God. compruébanos que tú eres Dios, You're the tú Messiah, eres el the Mesías, son of David. el hijo de David. Proved it to us. Compruébanoslo. Jesus said, Jesús dijo, I will give you one sign. yo les daré una señal, And that sign was the sign of Jonah. y esa señal es la señal de Jonás. And he said, just like Jonah Dijo, así como Jonás was in the fish for 3 days estuvo en el pescado por 3 días and 3 nights, y 3 noches, I will be in the grave yo estaré en la tumba for 3 days and 3 nights. por 3 días y 3 noches. And just like Jonah came out of the fish Y así como Jonás salió del pescado alive, vivo, I will come back alive. yo volveré a la vida. That's his proof. Esa fue su prueba. Okay. Now he had many other proofs, Ahora, él tenía muchas otras pruebas, but then after he resurrects, pero después de que él resucitó, he begins to show us empezó a enseñarnos what the new life is going to be like. cómo iba a ser la siguiente vida. Okay. In our resurrected bodies, Cuando nuestros cuerpos resucitados, okay, we're going to have bodies that are just like him. vamos a tener cuerpos iguales a los de él. Okay. Now that is interesting. Ahora, esto es interesante. So we just talked about the 2 men Acabamos de hablar sobre los 2 hombres, that were on the road to los Emmaus. que estaban el camino a Emaús. I guess that would be, what's the road? Boulevard Quino, ¿sí? En la calle de No sé Emmaus. cómo se llama el que va para la escuela Emaús. Escalante. García Morales. Ah, Garcia Morales. Ah, ok. Okay. So that's the road to Emmaus, right? Aquí en Hermosillo. El camino de Emmaus, sí. Es Escalante, okay? So, but after that,
Pero después de eso, he appears to the rest of his disciples. él se le aparece al resto de sus discípulos. Okay, so after he appeared to those two, Después de que él se le aparece a esos dos, they went to the rest of the disciples regresaron al resto de los discípulos to tell them what happened. para decirles lo que había sucedido. Jesus just explained Jesús les acababa de explicar the best Bible study in history. el mejor estudio bíblico en toda la historia. Remember that? ¿Recuerdan eso? Last week we were talking La about it. semana pasada estábamos hablando Can de you eso. imagine sitting with Jesus? ¿Se pueden imaginar sentarse con Jesús, Jesus in person, Jesús en persona, telling you, diciéndote, let me explain what the Bible says about me. déjame explicarte lo que la Biblia habla de mí? And he starts in Genesis Y que empiece en Génesis and he goes all the way through the prophets, y que vaya a través de todos los profetas explaining to them explicándoles a ellos all of the parts that talked about him, todas las partes que hablan sobre él, his death su muerte and his y resurrection. su resurrección. Now the reason that was important, La razón por la que esto es importante and it was important, y era importante for them to understand para que that, ellos pudieran entender, we have to remember they were Jews. tenemos que recordar que ellos eran judíos. They understood who the Messiah was. Ellos entendían quién era el Mesías. They understood that he was going to be the son of David. Entendieron que este iba a ser un hijo de David. They knew he was going to conquer the world. Sabían que iba a conquistar todo el mundo. What they didn't know, Lo que ellos no sabían, because no Jews believed this, porque ningún judío creía sobre esto, they did not know ellos no sabían that the Messiah que el Mesías was going to die, iba a morir, suffer, sufrir and resurrect. y resucitar. Nobody understood that. Nadie entendió eso. All of the Psalms Todos los salmos and Isaiah 53, en Isaías 53, all of the Psalms and the todos los prophets salmos y los profetas about the Messiah sobre el Mesías and him dying y él muriendo and y suffering, sufriendo, they did not understand that. no lo entendían. They thought Ellos pensaban that all of those que passages, todos esos pasajes, like Psalm 22, como Salmos 22, Isaiah 53, Isaías 53, everything that talked about the Messiah suffering, todos los que hablaban del Mesías sufrido, they thought ellos that pensaban was Israel que ese era Israel and that Israel would suffer. y que Israel era el que iba a sufrir. They thought it was symbolic, Ellos pensaban que era algo simbólico, that it was figurative. que era figurativo. That's what they learned. Es lo que ellos habían All of the aprendido. Jews learned that. None of the Jews learned that it was the person of the Messiah. No, ninguno de ellos había, None of the Jews ninguno de los judíos was ever taught se le había enseñado that the Messiah would die. que el Mesías iba a morir. They thought he would come and conquer. Ellos pensaban que este Mesías tenía que venir y conquistar, But it was Israel that would suffer pero que era Israel el que iba a sufrir for the sins of other Jews. por los pecados de otros judíos. For example, Por ejemplo, the captivity. el cautiverio. Okay? When the Jews were taken into captivity, Cuando los judíos fueron tomados en cautiverio, they suffered for decades sufrieron por décadas before God brought them back to Israel. antes que Dios los regresara nuevamente a Israel. So when they read anything Así que cuando ellos leían cualquier cosa about the Messiah, sobre el Mesías, the anointed one, el ungido, okay, the chosen one, el escogido, when they heard that cuando ellos escuchaban eso and it said y decían that he would suffer for the sins of the others, que él iba a sufrir por los pecados de los demás, the way they interpreted those verses la forma como ellos interpretaban esos versículos is that Israel es de que Israel in captivity en el cautiverio would suffer for the sins of the Jews iban a sufrir por los pecados de los judíos that caused the captivity. que habían causado la cautividad. The ones who had committed idolatry, Aquellos que habían cometido idolatría, okay, and fornication, fornicación, injustice, injusticia, all of those things. todas esas cosas. So they thought that's what it was talking about. Así que ellos pensaron que de eso era lo que él estaba hablando. Okay? So it was new for them. Fue algo nuevo para ellos. Now, for how many of you have been in the church more than 5 years?
¿Cuántos de ustedes han estado en la iglesia por más de 5 años? Raise your hands. 10 years. 10 años. Levanta la mano. Usted no, porque tiene 9. No puede ser puede ser la escena de la mamá. Escuchar en la iglesia. Okay. 15 years. 15 años. 20 años. 25 años. Okay. So in all of that time, En todo ese tiempo, we have always learned siempre hemos aprendido that the Messiah was Jesus que el Mesías era Jesús and he died y que Él murió for the sins of the world, por right? los pecados del mundo. ¿Sí? We've always known that. Siempre lo hemos sabido. But imagine if you never knew that. Pero imagínense si nunca lo hubieran sabido. If all you heard about the Si Messiah lo único que habían escuchado sobre el Mesías is that he was going to come es de que Él iba a venir, and raise Israel iba a levantar a Israel, and begin a kingdom iba a empezar un reino that would conquer the world. que iba a conquistar al mundo. That's what they were expecting. Eso era lo que ellos estaban esperando. So when Jesus said, Así que cuando Jesús dijo, I'm going to die, voy a morir, they said, that's got to be figurative. ellos pensaron, eso debe de ser figurativo, That can't be literal. no puede ser literal. When he said, I'm going to suffer Cuando Él dijo, voy a sufrir from the Pharisees, a manos de los fariseos, they thought he was talking about them persecuting him. ellos pensaban que Él estaba hablando de que los fariseos lo estaban persiguiendo a Él. And when they saw him in the cross, Y cuando lo vieron en la cruz, they were expecting him to come down. ellos estaban esperando que Él se bajara, His own disciples. sus propios And discípulos. we're going to see that Y here. lo vamos a ver aquí. They never understood that Ellos nunca entendieron esa until parte he opened their minds to understand it. hasta que Él, Jesús, fue el que les abrió la mente para que lo entendieran. It was brand new for them. Eso fue algo nuevo para ellos. Okay, so let's read 36 Vamos a leer el 36 through 43. hasta el 43. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Notice that. Noten eso. They were not expecting him resurrected. Ellos no estaban esperando que Él Now, resucitara. remember in the story, ¿Recuerdan en la historia? many people already told them, Mucha gente ya le habían dicho, he's resurrected. Él ya ha resucitado. And then when he appears, Y cuando Él apareció, they say, ellos dijeron, it can't be him. no puede ser Él, It's got to be a spirit. tiene que ser un espíritu. It's impossible. Es imposible. That's what they thought. Es lo que pensaron. They still didn't believe. Aún todavía no creían. Y él les dijo, ¿por qué están tan turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y porque estaban acostumbrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él tomó las manos y comió delante de ellos. This is why I love to eat so much. Esta es la razón por la que a mí me gusta comer tanto. The first thing Jesus does Lo primero que Jesús hace, is give me some food. dame comida. Pescado asado. Carne asada. Si él puede ser a México, puede ser carne asada, ¿sí? Dame un poco Si de era carne mexicano. asada. Si era mexicano, pero en Israel sí, pescado. Okay, so they did not believe. Ellos no creían. They still had doubts. Todavía tenían dudas. He had to convince them, Tuvo que convencerlos. let me show you I'm real. Déjenme enseñarles que I- yo soy real. I can take food, Puedo comer, I can take a bite of it, puedo masticar comida, take a tomar bite, comida, una mordida, una mordida de comida. and you can see it. Y lo puedes ver. I can eat. Yo puedo comer. It's me. Soy yo. Look, Miren, the marks in my las hands, marcas en mis manos, the marks in my feet. las marcas en mis pies. Look, it's the same me. Vean, soy yo, el mismo. And they were like, it's impossible. Y ellos estaban como, es imposible. Okay.
síguelo. Después, perdón, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Okay. This is important. Esto es importante. This means Jesus recognized Esto quiere decir que Jesús reconoció the law of Moses, la ley de Moisés. that's the 5 books of the Torah, Esos son los 5 libros del Torah, all of the Psalms, todos los salmos and all of the prophets. y todos los profetas, Okay. The entire Old Testament. todo el Antiguo Testamento. He said, Él dijo, in all of it, en todo they are talking about me. están hablando sobre mí. I'm all through it. Yo estoy a través de todo ello. Okay. Entonces. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Okay. That part right there. Esa parte allí, Look at what it's saying. ven lo que está He diciendo. had to open their mind to understand it. Él tuvo que abrirles las mentes para que lo comprendieran. They did not understand it, No lo entendían. and we cannot understand it Y nosotros no lo podemos entender unless by His Spirit a menos que a través de su espíritu He gives us the understanding. nos dé el entendimiento. They were with Jesus for 3 years. Ellos anduvieron con Jesús por 3 años. Now the part that really emphasizes this Y la parte que en realidad enfatiza esto is the Pharisees, es que los fariseos, they believed more than the apostles. ellos creían más que los propios apóstoles. The Pharisees said, Los fariseos dijeron, He said many times, él dijo muchas veces He's going to die que iba a morir and He's going to y resurrect. que va a resucitar. So we need to put guards by the tomb Así que tenemos que ponerle Soldados. soldados en la tumba to make sure para asegurarnos that that his body is not stolen. que su cuerpo no sea Robado. robado. Because Porque if they steal his body, si ellos se roban el cuerpo, then they are going to tell everybody, ellos le van a decir a todo el mundo, look, he resurrected. miren, resucitó. They understood what Jesus was saying. Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. The apostles, Los apóstoles, they were getting him ready for burial. ellos lo estaban preparando el cuerpo para su entierro, Okay? To be in the grave permanently. para que estuviera ese cuerpo en la tumba permanentemente. They brought spices and everything Ellos habían traído ya las especies y todo lo to necesario cover the body, para cubrir el cuerpo, just like we take it to the corners. así como lo llevamos a las The corners. esquinas, The o- coroners. no, a los lugares donde preparan los muertos, Okay? To inject with all the liquids, para a inyectarles todos los líquidos que les okay? ponen To para, preserve the body, para que preserven el cuerpo. okay? They were getting ready to do that. Ellos estaban listos para hacer eso. They were not expecting him to resurrect. No estaban esperando que él resucitara. They didn't even understand it. Ni siquiera lo entendían. But he opened their minds. Pero él abrió sus mentes. And this is what he said. Y es lo que él dijo. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Okay, the Bethania. Let me show you where it's at. This is Bethania. It's on the Mount of Olives. Este es Betania, está en el Monte de los Olivos, Okay, about a mile outside of the temple. como una milla fuera del templo. Okay, but up on the top of the hill, Pero arriba, en la parte de arriba del cerro, okay, was this city, estaba esta ciudad, Bethany. Betania. Mount of Olives. En el Monte de los Olivos It's the same place es el mismo lugar that Abraham was told. donde Abraham se le dijo, Okay, that on this mountain, que en esta montaña God said, Dios dijo, I will provide a yo sacrifice. proveeré mi propio sacrificio. Okay, the same mountain.
Es la misma And montaña. I know a lot of people don't agree with me on this, Y yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo en but I esto, also think pero también yo pienso that it was on the Mount of Olives que fue en el Monte de los Olivos that he was crucified. donde fue crucificado. Okay, because that's where the centurion guard, Porque ahí fue donde el centurión, the scripture says, las escrituras he dicen saw the veil torn in half. que él vio que el velo se había partido en dos. The only place you can see that from Y el único lugar donde lo puedes, desde donde lo puedes ver is on the Mount of Olives, es en el Monte de los Olivos, east of the city, al este de la ciudad, east of the temple, al este del templo, with a valley in between it. con el valle entre medio. If you were up on the hill, Si estás arriba en esa montaña, you'd be able to see these huge doors open puedes ver estas grandes puertas abiertas for the Passover, para la Pascua and you could see the veil. y podías ver el velo. And when it tore from the top to the Y bottom, cuando se partió de arriba hacia abajo, you would have to be directly in line with the doors tenías que estar directamente alineado con las puertas and elevated above the temple. y elevado sobre el templo. Okay, and the only place to do that is on the Mount of Olives. Y el único lugar donde se puede hacer eso es en el Monte de los Olivos. And we're going to see in a minute, Y vamos a ver en un minuto it's where he leaves que es donde él se va after 40 days, después de 40 días, donde él asciende. and that's the same place Y es el mismo lugar that it says he's going to return, donde dice que él va a regresar, on the Mount of Olives. en el Monte de los Olivos. When he returns for the world Cuando él regrese para el mundo, at the end of the Great al Tribulation, final de la gran tribulación, he is going to put his feet on the Mount of Olives. él va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. That's an Old Testament prophecy. Es una profecía en el Antiguo Testamento. And he is going to split the mountain in half Y va a abrir la montaña en dos and make a valley. y va a ser un valle. And all of the Jews and Christians Y todos los judíos y cristianos that are in the temple que están en el templo in en Jerusalem, Jerusalén, waiting for him to return, esperando que él regrese, they are going to go with him, van a irse con él and he is going to put them in the city of Petra y los va a poner en la ciudad de Petra and lock them in y ahí los va a encerrar during the wrath of God. durante la ira de Dios. They will be protected. Ellos van a estar protegidos. All of that happens on the Mount of Olives. Todo eso sucede en el Monte de los Olivos. All of that. Todo. So for me, the symbolics fits Ahora, para mí el simbolismo encaja much better than the place where they advertise now. mucho más que en el lugar donde ellos dicen que sucedió. If you ever go to Israel, Si alguna vez van a Israel, they're going to take you to a place where they say he was crucified. los van a llevar a un lugar donde dice que ahí fue crucificado. But from that place, Pero desde ese lugar you can't see in the temple. no puedes ver el templo, You couldn't see graves opened. no puedes ver tumbas que se abrieron, You couldn't see any of those things. no puedes ver nada de esas cosas. So not only does it make more sense, No nada más hace más sentido, but it fits more specifically with the scriptures. pero encaja más específicamente con las escrituras. Okay. So let's go back to this. Entonces, Betania. Okay. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaba siempre en el templo alabando a Dios. Okay, so that's the end of Luke. Este es el final de Lucas, What we're going to see in Acts, pero vamos a mirar en Hechos. there's another version of the story Hay otra versión de la historia with a little bit different of details. con unos detalles un poco diferentes. Okay. It's in Acts chapter 1. Está en Hechos capítulo So 1. if you want to open your Bibles to that, Si quieren abrir sus Biblias allí, okay. Go ahead and read that, babe. yo. Yeah, because he's getting coffee. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Okay, that's the part we just read in Luke, right? Es la parte que acabamos de leer en Lucas, ¿verdad? Okay, but then he says some other things. Pero luego dice otras cosas. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido,
A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. So here we find out, Aquí nos damos cuenta what did he explain to them qué fue lo que él les explicó a ellos during that time when he was talking with them. durante el tiempo en que él estaba hablando con ellos. We also learn here También aprendemos aquí that what Luke wrote at the end of Luke que lo que Lucas escribió al final de Lucas was not the only appearances of Jesus. no fueron las únicas apariencias de Jesús. Okay, when he appeared to the two on the road, Cuando él se le apareció a los dos que estaban en el camino de Emaús, and then he appears to the apostles y luego se le apareció a los apóstoles and takes them to Bethania, y los lleva a Betania, that was just one event. eso fue únicamente un evento. According to this, De acuerdo a esto, he appeared for 40 days. él se estuvo apareciendo por 40 días. According to Paul, De acuerdo a Pablo, he appeared to 500 at one time. él se le apareció a 500 en una sola vez. And what it says that he was teaching them, Y lo que dice que él les estaba and the enseñando, reason I'm focusing on y this, la razón por la que me estoy enfocando en esto, is because we can learn everything that the apostles learned. es porque nosotros podemos aprender todo lo que los apóstoles aprendieron. We just learned a lot of it in the Gospel of Luke. Acabamos de aprender muchísimo en el Evangelio de Lucas. But Jesus said, Pero Jesús dijo, that's not enough. eso no es suficiente. That's not going to change your life. Ese no va a cambiar su vida. What we notice Lo que notamos is this. es esto. The apostles, Los apóstoles, after 3 years of walking with Jesus, después de 3 años de andar con Jesús, after watching him crucified, después de que lo vieron crucificado, after seeing him resurrected, después de que lo vieron resucitado, after he opened their mind to understand the scriptures, después de que Jesús abrió sus mentes para que entendieran the scriptures, las escrituras, even after all of that, aún después de todo eso, he said, él dijo, Jesus said, Jesús dijo, but don't do anything yet. pero todavía no hagan nada. That is not enough. Eso no es suficiente. Wow. What else is there? ¿Qué más hay? This is it. Y esto es. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. That's what they were missing. Esto era lo que les faltaba. You can have all the knowledge you want about Jesus. Puedes tener todo el conocimiento que tú quieras de Jesús, But if you don't have the Holy Spirit, pero si no tienes al Espíritu Santo, if you don't have the power of the Holy Spirit si no tienes el poder del Espíritu Santo in your life, en tu vida, all of that means nothing. todo eso no tiene valor. The apostles, Los apóstoles, after all of what they knew and saw, después de todo lo que vieron y hicieron, they were afraid tenían miedo to appear in public, de aparecer en público. and Jesus even told them, Y aún Jesús les dijo, do not try it. no lo traten de hacer. Don't try and do anything No traten de hacer nada until I send you the Holy Spirit, hasta que yo les mande al Espíritu Santo and He will empower you y Él les va a dar el poder to do what I called you to do, para hacer lo que yo les diga que hagan, to be my witnesses. para ser mis testigos. And this tells us something. Esto nos dice algo. Being a witness El ser un testigo is not just talking about Jesus. no es nada más de hablar sobre Jesús, It's living like Jesus. es vivir como Jesús. The witness El testimonio is that the Holy Spirit, es que el Espíritu Santo, when we are forgiven for our sins cuando se nos han perdonado nuestros pecados and we believe in y Christ, creemos en the Cristo, witness is this, el testimonio es este, that He will give us the Holy Spirit de que Él nos va a dar el Espíritu Santo, that will transform our lives que transformará nuestra vida,
to make us into who He desires us to be. para hacernos lo que Él, como Él desee hacernos. That's the transformation of the Holy Spirit. Esa es la transformación del Espíritu Santo. Now, many of us, Ahora muchos de nosotros, well, let me say it this way. bueno, déjenme decirlo de esta forma. Have you ever asked yourself the question, ¿Te has hecho alguna vez la pregunta, what am I missing ¿qué es lo que me falta as a Christian? como cristiano? I read the stories of the apostles, Leo las historias de los apóstoles and I read the stories of the Old Testament y saints. leo las historias de los santos del Antiguo Testamento. And me, myself, Y yo mismo, I'm more like the Old Testament yo saints. soy más como los santos del Antiguo Testamento. My life is more like them many times. Mi vida es más como la de ellos muchas veces. They have their good days, Tienen sus buenos días, they have their bad tienen days. sus malos días. When they fail big. Cuando caen, caen duro And they repent, y se arrepienten. and God restores them, Dios los restaura and He uses them again. y los usa nuevamente. And then they fall, Y luego vuelven a caer, they doubt, dudan, they have everything, tienen todo, all of the problems that we have. todos los problemas que nosotros tenemos. And their life is like Y this. su vida es así. And that's how most Christians live Y así es como viven la mayoría de los cristianos today. en el día de In the hoy. church today, En la iglesia en el día de hoy. we have months Tenemos meses where we are on fire. cuando estamos en fuego And then we have months y luego tenemos meses where we have no desire donde no tenemos deseo to do anything. para hacer nada. And we do it out of obligation. Y lo hacemos nada más por obligación, Okay? Waiting for that fire to come back. esperando por ese fuego que regrese. But the apostles Pero los apóstoles and the early Christians, y los cristianos de la era primitiva, wow! Look at their lives. vean sus vidas. There wasn't like this. Ellos no andaban así, Theirs was like, se iban directamente hacia arriba. they got little bumps, Sí tenían pequeños Golpes. topes, topes, como little Topecitos. things. Like Peter, como Pedro, who was trying to minister to the Jews, quien estaba tratando de ministrar a los judíos, but he was doing it wrong. pero lo estaba haciendo de una forma equivocada. And so Paul corrected him, Así que Pablo lo corrigió and he said, oh, you're right. y él dijo, sí, tienes razón. Thank you, Paul. Gracias, Pablo. And he changed. Y cambió. That's it. Es todo. That's their lows. Eso era sus partes, su bajo. Es su vivir. parte bajo en sus vidas. Okay? Es lo más bajo ellos encontrar en su vida. Con hacer algo mal y alguien corregir. Y ellos aceptan. So they are filled with the Holy Spirit. Estaban llenos del Espíritu Santo. And it seems so much more constant Y se veía todo más constante than the way we live. que de la forma en como vivimos nosotros. Right? ¿Sí? Am I the only one that thinks this? Yo soy el único que estoy pensando de esta forma. Okay. ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Okay. Maybe I'm bad. A lo mejor yo estoy mal, Okay. But that's the way I see it. pero es la forma como lo veo. I'm more like David. Yo soy más como David. I have my moments of victories, Tengo mis momentos de victoria and then I have huge failures y luego tengo grandes fallas where I have to go to the grace of God donde tengo que ir a la gracia de Dios and have Him lift me back up. y dejar que Él me vuelva a levantar. Okay. That's the way I've experienced my faith for many years. Es la forma como yo he experimentado mi fe por muchos años. But I remember when I was first a Christian, Pero recuerdo al principio, cuando me convertí cristiano, man, those first 10 years, esos primeros 10 años, well, about 5 years, 6 bueno, years, quizá como algunos 5 o 6. when she met me, I was like that, Cuando ella me conoció, yo era así. on fire. Estaba en fuego. My entire life was just about God, God, God. Toda mi vida se trataba de Dios, Dios, Dios. And I was working at a secular job, Y estaba trabajando en un trabajo secular, okay,
around tons of non-Christians, alrededor de muchos que no eran, un montón que no eran cristianos. and man, I talked about God and Jesus. Y yo hablaba sobre Dios y Jesús. Nothing stopped me. Nada me paraba. If I didn't take a job unless I could go to church on Yo no Sunday. trabajaba en algún trabajo a menos de que yo pudiera ir a la iglesia el domingo. Okay. If they offered me a job, Si me ofrecían un trabajo, I don't care how much money it was. no importaba yo en qué tanto dinero me ofrecían. If they said, Y ellos well, decían, you're going to have to work Sundays bueno, sometimes. vas a tener que trabajar los domingos a veces. Nah, thank you very much. Les decía, no, gracias. I'll look for another job. Voy a buscar otro trabajo. I'm not going to make that promise to you. No voy a hacerte yo esa promesa a ti. Okay. That's the way I was. Es la forma como era. And at some point, Y a cierto punto, and I'm being honest with you here, y okay? yo I'm being estoy haciendo honesto con ustedes aquí, transparente con ustedes, okay? At some point, a cierto punto, that fire, ese fuego it became more of an obligation, empezó a ser más como una obligación. okay? I feel like Peter sometimes before the resurrection, A veces me siento como Pedro antes de la resurrección, where he said, cuando él dijo, Lord, I don't understand, Señor, yo no entiendo, but where else am I going to go? pero ¿a dónde más puedo ir? Most of the time, La mayoría de las veces, when I have my doubts, cuando yo tengo mis dudas, when I have my failures, cuando tengo mis fallas, I tell myself, me digo a mí mismo, where else am I going to go? ¿a dónde más me voy a ir? I've already been all the other places. Ya he estado en todos esos otros lugares. I've had millions of dollars, He hecho millones de dólares, literally. literalmente. I've had everything you could ask for in He life. tenido todo lo que se pueda pedir en la vida. I've had all that. Ya lo he tenido todo. Popularity, Popularidad, everything. todo. Control, Control, power, poder, stuff. cosas. I had all that, Ya lo he tenido todo. and it doesn't satisfy. Y no satisface. And so when I have my doubts, Así que cuando yo tengo mis dudas, the only thing I say, la única cosa que yo digo where else am I going to go? es, ¿a dónde más me voy a ir? Let me wait for that flame to come back up again. Déjame esperar esa llama que regrese nuevamente. But I think there's something even I'm missing. Pero creo que hay algo que aún yo mismo que me falta. Okay? And that is an understanding Y ese es el entendimiento of how to walk in the Spirit de cómo andar en el Espíritu every day, todos los días, the majority of the day at least. la mayoría del día de menos. I'm not sure I even know how to do that. Yo no estoy seguro si en realidad yo sé cómo hacer esto. I like to think I'm doing it, Me gusta la idea de pensar que lo estoy haciendo, but the reality in my life pero la realidad en mi vida tells me that I'm not. me dice que no lo estoy haciendo. So this is why I'm really excited about the next book we're going to study. Por eso es por lo que yo estoy tan emocionado con el siguiente libro que vamos a estudiar, Hebrews. Hebreos. Okay? And let me explain to you why. Y déjenme explicarles el por qué. Hebrews was written to a group of Jews Hebreos fue escrito para un grupo de judíos that had been Christians for decades. que habían sido cristianos por décadas. And Paul says, and I think Paul's the author, okay? Y yo pienso que Pablo es el autor de Hebreos. Si quiere argumento conmigo sobre ese, voy a hacerlo, okay? Pero I think Paul is the author. Yo pienso que es Pablo el autor. So Paul says, Pablo dijo, by now para ahorita you should be teachers. ya deben ustedes ya deberían de ser maestros. But I have to teach you the basic things over and over. Pero tengo que enseñarles a ustedes lo básico una y otra vez. He warns them Él les advierte about going back to their old habits, sobre el regresar nuevamente a sus viejos hábitos. hábitos. For them, it was Judaism. Para ellos era el judaísmo. For us, Para nosotros it's our old habits, es nuestros hábitos viejos. okay? The way that we used to live, La forma como antes vivíamos.
Okay? The priorities we used to have, las prioridades que antes teníamos, the emphasis that we put on things, el énfasis que le ponemos a las cosas, the identity that we have la identidad que tenemos, based on how people see us, basado en cómo es que nos ve la gente, the worry that we have la preocupación que tenemos about how we look, de cómo nos vemos, how people think about us. qué es lo que la gente piensa de nosotros. That's the old way of thinking. Ese es el viejo pensar de nosotros. But when we get discouraged, Pero cuando nos desanimamos, instead of looking for our identity in Christ, en lugar de buscar nuestra identidad en Cristo, we go back to our old ways. nos regresamos a nuestros viejos tiempos. ¿Sí o no? Okay? And that is what feeds the flesh. Y eso es lo que le da de comer a nuestra carne. Okay? So in Hebrews, Así que en Hebreos, when Paul understood, cuando Pablo entendió, here's a church aquí está la iglesia, that is faithful, que es fiel, but they're starting to become unfaithful. pero empiezan a ser infieles. They're starting to go back to their old ways. Empiezan a regresarse a sus viejos formas, caminos. Through the Spirit, A través del Espíritu. Paul says, Pablo dice, let me teach you what you're missing. déjenme enseñarles lo que les hace falta. And that's what the book of Hebrews is. Y eso es lo que dice el libro de los Hechos. Hebreos. Hebreos, perdón. Okay? That's what that book is about. De eso se trata ese libro. So we're going to study that book. Así que vamos a estudiar ese libro. And together, Y juntos I want us to learn quiero que aprendamos what Paul is going to be teaching lo que Pablo va a estar enseñando to help us para ayudarnos, to be like these guys para ser como estas at personas Pentecost, en el día del Pentecostés. to be like these guys in the book of Acts. Para ser como estos hombres en el libro de los Hechos. Hechos. Okay? That's what I want us to learn. Eso es lo que quiero que aprendamos. Because think about this. Porque piensen sobre esto. There was 500 witnesses. Había 500 testigos In 40 days, y en 40 días they had a church of 5,000 men tuvieron una iglesia de 5,000 hombres and their families. y sus familias In 40 days. en 40 días. That's the kind of impact Ese es el tipo de impacto that a Christian que un cristiano that is walking in the que Spirit, está andando en el Espíritu, filled with the Spirit, llenado del Espíritu, with the power of the Holy con el Spirit, poder del Espíritu Santo. that's the kind of impact they have. Ese es el tipo de impacto que dan. I don't know anybody in Hermosillo, Yo no conozco a nadie en Hermosillo, no individual a ninguno that has had that kind of an impact que tenga ese tipo de impacto on the community. en la comunidad. Never heard about one. Nunca he escuchado sobre uno. The last one I can remember is people like Billy Graham, El último que yo recuerdo que la gente decía es como Billy Graham, Luis Palau, puede ser. Okay? People like that, gente así, where their individual lives donde sus vidas individuales are so radical. son tan radicales, They are so filled with the Spirit. están tan llenos del Espíritu, They have such a powerful que testimony tienen tan poderoso testimonio that they change millions of lives. que cambian miles de vidas. We have a small church, Nosotros tenemos una iglesia pequeña, okay? But this is a small community. pero esta es una comunidad pequeña también. There's only 250 people living in Real de Alamito Hay únicamente 250 personas que viven aquí en Real del Alamito, in this community. en esta comunidad. Where she lives in Ruby, ¿cuántas personas viven allá? No sé. 50 y 100 personas viven allá. Sí. En Ruby. Menos. Vive allá, pero tantos dueños visitan allá los fines de semana. 200, okay. Imagine if our church Imagínense si nuestra iglesia focused on that community se enfocara en esa comunidad for 40 days. por 40 días.
what kind of an impact would we have? ¿Qué tipo de impacto tendríamos ahí? If we went talking to the people, Si fuéramos a hablar con las personas, witnessing, dándoles testimonio, okay. What if we did that? ¿qué tal si hiciéramos eso? I want to do that in every community here in the rural areas. Yo quiero hacer eso en una de las comunidades rurales de aquí. We can start here Podemos empezar aquí, in Real de Namito, en Real del Alamito. and when we're done transforming this Y community, cuando terminemos de transformar en esta comunidad, okay, then we can move to the next community nos podemos mover a la siguiente comunidad and witness to them. y darles testimonio a ellos. But to do that, Pero para hacer eso, what Jesus says, lo que dijo Jesús okay, En- is this: fue esto: esperan la promesa del Padre. Okay, el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Okay, so entonces, so this is the end of this section. Go ahead, read it. Este es el final de esta sección. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Okay, that's what we're waiting for, Esto es lo que estamos esperando, right? ¿sí? For him to return Para que Él regrese the same way he left. de la misma forma que Él ascendió. He's going to come back to the Mount of Olives, Va a regresar a la Monte de los Olivos. but in the meantime, Pero, mientras tanto, okay, this is the part. esta es la parte. Is he says, don't worry about the times. Dijo, no se preocupen sobre los tiempos. Don't worry about when things are going to happen. No se preocupen de cuándo es que van a suceder las cosas. Most of the church La mayoría de la iglesia is focused on that, está enfocado en eso, right? ¿sí? Everybody's talking about prophecy. Todos están hablando sobre la profecía, Okay, what's happening in the world? lo que está sucediendo en el mundo, The signs of the times. las señales de los tiempos. Okay, they're talking about it. Están hablando de They're ello, preaching about it. están predicando de ello. Everything's about that. Todo se trata de eso. And Jesus says, Y Jesús dijo, don't worry about that. no se preocupen por eso. You have one job, Ustedes tienen un trabajo. okay? Be my witnesses Sean mis testigos in Jerusalem, en Jerusalén, in Judea, en Judea, in Samaria, en Samaria and to the end of the earth. y hasta los confines de la tierra. Now, Real de Namito, for this church, Para esta iglesia Real del Alamito, that's our Jerusalem. ese es nuestro Jerusalén. Hermosillo, Y Hermosillo that's our Judea, es nuestra Judea. okay? Sonora, Sonora, that's our Samaria. esa es nuestra Samaria. And the end of the earth, Y los confines del mundo well, that's the end of the earth, okay? son los confines del mundo. Okay. It doesn't get any bigger than that. No se hace más grande que eso. Unless Elon Musk has his desires. A menos de que Elon Musk Tiene sus deseos. tenga sus deseos, We're not going to be witnesses on Mars, okay? no vamos a andar testiguando en Marte. Marte. En otro planeta, okay? Solamente en nuestro planeta. A menos Elon Musk hace sus colonias allá. Entonces podemos predicar allá. But that is our goal. Pero esa es nuestra meta. Okay? We need to learn how to be empowered by the Holy Spirit. Necesitamos aprender a cómo ser empoderados del Espíritu Santo In everything that we do. en todo lo que hacemos. Now there are times Ahora, hay veces when I'm preaching, cuando estoy predicando, when I'm teaching, cuando estoy enseñando, when I'm giving counseling, cuando estoy dando consejería, that I know the Holy Spirit que yo sé que el Espíritu
Santo is giving me the power to do it. me está dando el poder para hacerlo. When somebody's done something to me Cuando alguien me hace algo a mí and I need to forgive him, y necesito perdonarlos, okay, I feel the Holy yo Spirit siento el Espíritu Santo giving me that spirit of que me forgiveness está dando ese espíritu de perdón and love for the person. y amor por esa persona. There are many times when I feel that, Hay muchas veces en las que yo siento eso, especially because I'm in ministry full time, especialmente porque estoy en ministerio tiempo completo. okay? But I miss the days Pero extraño los días when I was a young Christian, cuando era un cristiano joven and no matter what I did, y no importaba lo que hiciera, man, I felt the presence of God, sentía la presencia de the Dios, power of God, el poder de Dios, the valentía He gave me la valentía que me dio, to no matter what anybody said. para, sin importar qué es lo que la gente It decía, seems like I could just say just the right thing. parecía que tenía yo la cosa correcta para decir. It was so incredible, Era tan increíble and I miss those days, y extraño esos días. and I want those days back. Y yo quiero esos días nuevamente. Okay, so if you join me on this journey, Si ustedes me acompañan en esta jornada, okay, we're going to go through the book of Hebrews. vamos a ir a través del libro de Hebreos. The theme of the book El tema del libro is Jesus gives us so much more es Jesús da mucho más than our old ways. que nuestros viejos caminos. His way is so much better. La forma de Él es mucho más mejor. His camino Sus caminos, is so much better than su our camino old de Él ways. es mucho más mejor que los viejos caminos. We're going to learn about that. Vamos a aprender sobre Okay, eso. so if you want to do that with me, Si quieren hacer eso, junto conmigo, then be here every Sunday. vengan cada domingo Okay, and you can take that trip with me. y podemos hacer ese viaje juntos. ¿Está bien? ¿Trato hecho? Bien. Okay. Oramos. Father, we thank you so much. Padre, te damos tantas gracias. Just like you said, Así como tú that we dijiste just learned in the book of Luke, lo que acabamos de aprender en el libro de Lucas, you said, tú dijiste, what father ¿qué padre would give his son a rock le dará a su hijo una piedra if he asked him for bread? si éste le pide pan? He said, how much more ¿Qué tanto más will your Father in heaven tu Padre en el cielo will give you the Holy Spirit te dará el Espíritu Santo to those that asks? para aquellos que lo pidan? So Lord, we are asking. Así que, Señor, estamos pidiendo. We know that we have your Spirit Sabemos que tenemos tu Espíritu because we believe. porque creemos. But Lord, we ask for power Pero, Señor, te pedimos poder to put our flesh to death para matar a nuestra carne, and to walk in the Spirit. para andar en tu Espíritu. We pray for that. Oramos por esto We pray this in Jesus' name. y lo oramos en el nombre de Jesús. And all God's people said, Y toda la gente de Dios dice, amén. Amen.